está vinculado a la primera organización de las relaciones exteriores de Venezuela y de la Hacienda Pública Nacional. Fueron sus padres el español Santiago José Michelena y María Teresa Rojas Key Painatera. Con apenas 16 años se incorporó como soldado a la causa emancipadora, pero herido en combate, se retiró a Valencia para recuperarse de las lesiones sufridas. Hecho prisionero, se le traslada a Coro, donde considerando su edad, se le deja en libertad a condición de que abandone el país. Muy tempranamente, cuando se inicia el proceso de guerra de emancipación, participa en la batalla de la Victoria. En dicha batalla es herido, es trasladado al hospital en Valencia y después a Coro, y ahí un oficial español de apellido Cajigal le cambia la vida por el exilio, es decir, le perdonan la vida pero lo obligan a retirarse de Venezuela. En ese entonces se va hacia los Estados Unidos y está ahí entre 1816 y 1819, donde se pone al día en economía, en comercio, en industria, lo que es el emprendimiento, lo que es la doctrina liberal. Estados Unidos pues es un país que está recién independizado y está en el cenit económico, social, político e ideológico. Era como el gran modelo que vamos a seguir los hispanoamericanos en esa época de la emancipación. Santos Michelena es uno de los grandes teóricos, uno de los grandes arquitectos en la construcción del proyecto liberal moderno venezolano, sobre todo en la construcción de las finanzas públicas de esa república que echa a andar en 1830. Él se incorpora a la vida política ya en la década de los 20, mientras estábamos unidos dentro de la llamada Gran Colombia, pero a partir del año 30, cuando nos separamos de la Gran Colombia y comenzamos a andar como república autónoma, esta República de Venezuela, de la que formamos parte, Santos Michelena va a desempeñar en ella un rol fundamental. Es el fundador de las finanzas públicas, lo va a llamar un enemigo político como Antonio Leocadio Guzmán. Es de trascendental importancia. ¿Por qué? Porque Santos Michelena es el gran teórico y el gran técnico del liberalismo económico venezolano. Lo que Venezuela aspira, lo que la élite que dirige a Venezuela en 1830 aspira es a convertirla en una nación moderna, en una nación, en un Estado liberal, en una economía de mercado lo más capitalista posible. Y en 1813 se va a Filadelfia y va a durar hasta 1819, en donde va a aprovechar para estudiar Derecho, Economía y Comercio. Estudios que le va a permitir desarrollar luego en Cuba, como agente de una casa comercial, toda una gran profesión desde el punto de vista del comercio. Esa experiencia en Cuba le va a permitir que cuando regresa a Venezuela en 1821, va a montar en La Guaira una agencia mercantil que va a desarrollar conjuntamente con el papel, con la función pública de síndico procurador municipal, función que va a detentar hasta el año 1824, cuando va a ser elegido diputado al Congreso de la Nueva Granada, justamente en ese momento. Cuando se da el proceso político de desintegración de Colombia la Grande, lo que se conoce comúnmente como la Gran Colombia, Santos Michelena se desempeñaba en aquel entonces, entre el año 1826 y 1829, como agente consular en la ciudad de Londres. Esto producto del reconocimiento del Reino Unido, del Reinado de Inglaterra, a la independencia de la República de Colombia. Y justamente el entonces ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Colombia, que era don Pedro Gual, un importante prócer de independencia, sugirió al entonces muy joven aún Santos Michelena, de aproximadamente 20-25 años, para que participara en una especie de concurso de oposición a fines de otorgársele esta importante función en la ciudad de Londres. Luego de la independencia, de la separación de Venezuela de la República de Colombia, su vida transcurre durante la hegemonía paecista. La hegemonía paecista que va de 1830 a 1848, y en ese tiempo histórico pues él desempeña importantes funciones como diplomático, como hacendista y como político. Se le considera un hombre de pensamiento liberal, liberal ortodoxo, liberal integral, liberal completo, liberal radical, puesto que en esa época se repudiaba el intervencionismo de Estado, que prácticamente significaba absolutismo,
significaba antiguo régimen. Cuando Santos Michelena regresa a Venezuela hacia el año 1822, él se dedica a las actividades comerciales en el puerto de La Guaira. Inmediatamente comienza a obtener el apoyo, el respeto, la consideración de los vecinos principales, y esto permite que en el año 1824 resulte electo diputado de la provincia de Caracas ante el Congreso de Colombia, que se iba a reunir en la ciudad de Bogotá. En 1828 regresó a Caracas y en mayo de 1830 fue seleccionado para integrar el primer gabinete ministerial de José Antonio Páez como secretario en Hacienda y Relaciones Exteriores, encargándose de la organización de la nueva Hacienda Pública Nacional. Regresó a Venezuela en 1821, previamente pasó por Cuba, estuvo en Cuba, allí creo que se desempeñó como comerciante o como empleado en un comercio en La Habana. Regresó a Caracas, regresó a Venezuela, inmediatamente fue a Bogotá, ¿no? Como ahí estuvo como miembro de o representante, digamos, en el Congreso de Colombia, tuvo una activa participación allí como proponente de una ley de comercio, y luego fue ministro, cónsul, mejor dicho, y representante en Londres. Desde ese cargo, organizó la Hacienda Pública de Venezuela y firmó el tratado llamado Michelena-Pombo en 1833, que solventaba los problemas fronterizos que se habían planteado tras la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Cerró también un pacto con el Reino Unido para abolir el tráfico de esclavos. Si no el más importante, por el cual Santos Michelena es recordado en la historiografía venezolana, es por su actuación en, cito, el proyecto de tratado de amistad, alianza, comercio, navegación y límites que se inició por iniciativa suya en 1833. Ahí permaneció hasta 1829 y producto del desenlace político que se va a dar en aquellos años, él decide retornar específicamente a Venezuela, a la ciudad de Caracas, donde es llamado para organizar el nuevo proceso de institucionalización del país que se va a dar a partir del año 30, luego de la separación de Venezuela de Colombia. José Antonio Páez lo designa en el año 1831 como parte de su tren ministerial en calidad de secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores. Y ahí se va a desempeñar activamente durante 3 gobiernos. El primer gobierno de José Antonio Páez, luego el gobierno de doctor José María Vargas y posteriormente nuevamente en este mismo cargo de general Carlos Sucre en 1837. Y su papel más importante fue, realmente lo desempeñó en el primer gobierno de Páez, como ministro en 2 áreas que son justamente afines a las de su formación como estudiante, es decir, ministro de Hacienda y ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? En esas 2 áreas se desempeñó en Relaciones Exteriores es decir, no solamente como ministro, sino como ministro del ramo, sino además como ministro representante en varios países, en Nueva Granada, en Madrid, en Inglaterra, en Francia. Por otro lado, el aceptar el límite donde lo proponía la Nueva Granada era dejar para la Nueva Granada, sin ninguna razón que lo justificara, los 2 principales puertos en la zona, que eran Portete y Bahía Grande. Es decir, unos puertos en donde el gobierno venezolano del presidente José Antonio Páez justamente estaba pensando construir un puerto para poder controlar desde ese territorio el contrabando que tenían los guajiros con los ingleses. De manera pues que estamos ante una vida
entregada al servicio de la patria, un hombre que no dependía de lo público, por cierto, para vivir. Cada vez que salía de un cargo público, al que asumía con un sentido de sacrificio y de vocación y de honestidad y de probidad, cada vez que salía del ejercicio de esos cargos públicos, iba al ejercicio de la vida privada. Por ejemplo, en una época tuvo un expendio de carne en Maracay, donde demuestra pues que era un servidor civil, un servidor público, que no robaba, que no se apropiaba de caudales públicos, porque cuando salía de esos cargos pues tenía que trabajar duro para ganarse el pan para él y su numerosa familia. Llegó a tener 8 hijos, el señor Santos Michelena. Es decir, durante ese tiempo que él estuvo en Venezuela, entre el 21 y el 48, cuando finalmente muere en circunstancias bastante trágicas, ¿verdad?, tuvo una vida muy, muy activa. A la vez, cuando le tocaba retirarse, se retiraba a Maracay, al estado de Aragua, donde tenía una especie de un fondo agrícola y demás. La agricultura, pues que obviamente estaba en ese momento, en un momento difícil de Venezuela, que tenía condiciones económicas muy precarias. El sector agrícola, que era el sector productor por excelencia, por supuesto, tenía dificultades económicas, naturalmente, como en general todo el país. En Gran Bretaña, como ministro plenipotenciario, ayudó a la afinación de un tratado de amistad y comercio con Gran Bretaña que duró por muchos años. Su función como funcionario diplomático también le hizo lucir ante las Cortes de España, Francia y, como había dicho anteriormente, Gran Bretaña. Podemos decir que en el desempeño de Santos Michelena como secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores es importante su paso por esta importante función, por cuanto es plausible afirmar que él viene a representar uno de los 3 o 4 importantes ministros de Hacienda que en la vida republicana sentaron las bases institucionales de lo que es la hacienda pública venezolana. Esa hacienda pública en la cual está en proceso de conformación, de organización, es donde Michelena va a sentar precisamente lo que él aprendió durante sus años de exilio entre el año 1803 y 1822, cuando permaneció estudiando tanto en ciudades importantes de Estados Unidos como Baltimore, Filadelfia, donde tuvo la oportunidad de cursar estudios en economía, y allí es donde precisamente él va a abrevar de las fuentes nutricias de los 4 principios cardinales del liberalismo que pretendió establecerse en estas tierras. Hasta allá se traslada Santos Michelena en representación de la provincia y tiene una importante participación por cuando tiene la oportunidad de vincularse a políticos muy importantes de la época como Pedro Gual, que tenía las funciones de Relaciones Exteriores y Hacienda, y el diputado Santos Michelena participa activamente en la discusión de importantes iniciativas de carácter legislativo en materia tributaria y fiscal. El otro hecho, digamos, en el que se destaca su participación, aparte del hecho de que fue funcionario en varias oportunidades, fue incluso candidato a la presidencia, en la ocasión en que fue finalmente electo Carlos Sublet, ¿verdad? Fue vicepresidente también, estuvo a cargo de la presidencia durante muy breve tiempo, tuvo incluso cargos menores, porque su primer, en realidad, cargo oficial fue el de síndico procurador, que es una especie como de abogado de la municipalidad de La Guaira, ¿no? Embajador, representante en el Congreso, alto funcionario. Y nuevamente al exterior en 1845, nombrado enviado especial y ministro plenipotenciario ante las Cortes de Gran Bretaña, Francia y España, y encargado de canjear en Madrid las ratificaciones del Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad entre Venezuela y España. Renunció a esta misión antes de empezar a cumplirla, al considerar el carácter itinerante del compromiso. Con Páez, digamos, que fue quien estuvo al frente del ejército o del grupo militar que defendía la legalidad de la República, ¿verdad? Y sin embargo, pese a esa situación, pues defendió su posición de principios de que
este grupo había insurgido contra un gobierno legalmente constituido, con una base, digamos, de motivos bastante débil, si se quiere, ¿no? Y que por lo tanto debían ser sancionados, obviamente. Y bueno, perdió esa pequeña batalla, vamos a decir así, y renunció. Santos Michelena es designado ministro plenipotenciario nuevamente ante el gobierno de la Nueva Granada y le dan una función dicotómica. Primero, negociar un tratado de navegación y límites y amistad con la Nueva Granada. Luego de esto, se dedicó de nuevo a sus intereses privados hasta 1848, cuando fue elegido representante por la provincia de Caracas ante el Congreso Nacional. Esta vez, la reincorporación a funciones públicas sería la última de su vida. Asaltan al Congreso y en esa revuelta recibió una herida de arma blanca. Era el 24 de enero de 1848. Santos Michelena muere el 12 de marzo siguiente a consecuencia de las lesiones que sufrió. Entre tantos cargos públicos que desempeñó está el de diputado, y lo sorprende pues en el año 1848 el famoso asalto al Congreso de 1848, un Congreso que estaba dispuesto a enjuiciar al presidente Monagas. Monagas no se dispone o no acepta la idea de que lo enjuicie el Congreso y se forma un tumulto, no se sabe si planificado por Monagas, pero en todo caso se forma un tumulto, quedan heridos varios diputados, incluso algunos fallecen, y es herido con arma blanca, un puñal en el pecho, dicen algunos de sus biógrafos. Santos Michelena se refugia en la embajada británica y ahí muere en marzo de 1848. El punto culminante de aquello es el llamado asesinato del Congreso, fusilamiento del Congreso. El 24 en el año 48, José Tadeo Monagas asumió la presidencia de la mano de Paz, en la mano de los conservadores, y decide poco a poco virar hacia los liberales. El Congreso, dominado por los conservadores, considera seriamente la posibilidad de sacar a Páez a Monagas de la presidencia. Entonces ahí hay una toma de fuerza, una prueba de fuerza entre los dos, que al final desemboca con el asalto al Congreso por parte de algunas turbas soliviantadas, según indican todos, por los liberales. No sabemos en qué grado directamente por Monagas, pero en general por los liberales, aunque Monagas es el primer sospechoso. Eso tuvo un efecto terrible, porque a partir del 24 de enero del 48 el Congreso en Venezuela dejó de ser una instancia deliberante autónoma para convertirse en simplemente un apéndice de la presidencia de la República. Un año después de su muerte, se fundó en su honor el municipio Michelena en el estado Táchira, el mismo pueblo donde más tarde, el 25 de abril de 1914, nació el general Marcos Pérez Jiménez, quien en su honor cambiaría el nombre del Instituto de Administración Comercial y Hacienda al Instituto de Comercio Santos Michelena. El legado de Santos Michelena en la historia de Venezuela es fundamental, no solamente por la profundidad de su pensamiento político, diplomático, como agente comercial, como estadista, como hombre de familia, como venezolano, y ese legado le generó que un municipio del estado Táchira, años después de su muerte, fuese nombrado municipio Michelena, en donde paradójicamente va a nacer quien va luego a ser presidente de Venezuela, de facto, el coronel Marcos Pérez Jiménez. Estamos hablando de un venezolano que actuó convencido de que estaba haciendo las cosas correctas y dio lo mejor de sí para que este asunto llegara a feliz conclusión. Tengo entendido que en la medida en la que, como este proceso duró tanto tiempo, 6-7 años discutiéndose en el Congreso venezolano,
la posición de Santos Michelena nunca fue de intransigencia cuando salían títulos nuevos o asumió posiciones en cuanto a sentirse cuestionado o criticado por los congresantes venezolanos en ningún momento. Un hombre que se pudo haber enriquecido quizás mucho en su vida privada y digamos que muere, no deja grandes peculios. Ese es un poco el legado de Santos Michelena, un gran hacendista, es decir, un hombre que ayudó a transformar la hacienda pública venezolana y en el plano diplomático también ayudó a construir nuestra Cancillería, y como político y como ciudadano, uno de los grandes héroes de nuestra vida civil. Los héroes no son solo los guerreros, los héroes no son solo los caudillos, los héroes no son solo los generales, sino que estos hombres que ayudaron a construir la vida civil de la República también son grandes héroes que los tenemos que recordar y hacerles muchos estudios, muchas biografías, seguir detallando la vida pública y de estos grandes personajes, porque son la vida civil que hay que reconstruir, la historia de la vida civil de la República de Venezuela.